Hablando en este momento. Vamos a la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en Palacio de Gobierno, una reunión que tuvo como protagonistas al presidente de la República y a representantes del sector privado. Benítez, y sobre la postura que sentaron sobre estos proyectos e iniciativas legislativas descontroladas de alrededor de 2.000 millones de dólares que terminarían afectando el equilibrio fiscal y abrirán puertas a un default, según anunciaron. Vamos a acercarnos para poder escuchar al exministro de Hacienda. Bueno, en este momento se abre paso a las preguntas. Vamos a escuchar. Pero a partir de otro mecanismo de contrapeso, ministro, ¿cuál sería otra alternativa para hacer un contrapeso? Sí, justamente eso fue el motivo de la reunión. El Poder Ejecutivo va a seguir haciendo uso de las herramientas o de los recursos jurídicos y políticos que tiene a disposición. También dialogar con el Congreso, dialogar con los diputados, los senadores, no solamente oficialistas, sino con todos los senadores y diputados sobre las implicancias de estas iniciativas. Esa es la idea, generar conciencia y apostar al diálogo y llamar a la reflexión con respecto a estos temas. Muchas gracias. De esta manera finaliza esta conferencia de prensa posterior ya a esta reunión aquí desde el Palacio de Gobierno. Volvemos en instantes con más detalles acerca de esta reunión entre los gremios privados y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Bueno, la siguiente historia es aplaudible, no recomendable, porque tiene que ver con la frustración de un robo violento donde dos abuelos literalmente fueron los superhéroes. Dos sexagenarios son dignos de una película de Marvel, ya que actuaron como verdaderos superhéroes. Reiteramos, no se recomienda semejante acción temeraria. Don Isacio Rejala, de 69 años, y su esposa Miranda Torres, de 63, se encontraban cuando frente a su casa se percataron de que el negocio de su hijo estaba siendo asaltado. Los sexagenarios no dudaron en reaccionar y atacaron al delincuente, frustrando finalmente el atraco. La tarea fue completada por un grupo de vecinos quienes redujeron al delincuente. Este logró herir a un menor a culatazos, pero terminó siendo molido a golpes. Al ser entregado a la policía, se constató que José Adrián Rodríguez, de 23 años, ya tiene antecedentes por robo agravado, antecedentes porque él estaba por las calles con un arma en la mano cometiendo estos atracos. Finalmente, reiteramos, reducido por una pareja de sexagenarios y ayudados por los vecinos. Ay, asalto, me dijo, y escuché yo el llanto de la criatura y ahí yo no sé cómo me bajé. Yo vine corriendo y atropellé el portón y le iba a cerrar la puerta para atajarnos ahí, para entrar todo. ¿Qué te dijo ahí? Nada, no me dijo, nada, no me dijo. Desesperado ya. Me dijo que te voy a matar, me dijo, eso es lo que me dijo, me apuntó la pistola y matame, le dije. Y le cerré la puerta y después me empujó él y sacó la puerta. No me lastimó. Sego RCM Kobe PB asalto será ya salta eso ya ayuda a la mitad hace sabukai no agüero se haya ita pero un botulón que se envía con botulón que peón se ave hay tisu la moto be pono hoy ari allá ita ya piso la lomo juega moto la ho ya tambaleam peo ma pese la me dilan o ma atropella su bebé, hacia su bebé, ahí yo lo jopaba y ari, ahora
se haya rago y bella yura y bella yo pues. Ha uma será olla saltada, peisacio. Ha olla rama sube, ha ho asui la lente, ha no será lente une pues. Ha y se papá se lente casi, pero ya ro yo coma sube. Ha peo disparadores y ya muy tequina. Ha pe mita y se le envide se no era me muy caria o ho sube. Ha ela olla po baita. Mita y dilan, lo ya voy ya. No pues ya pillo pues. O sea, ya pillo. No ha ya po algo ahí. Ha o juamos y estamos esquina ve. Ha pe ya ro ya rama será o yupi más ya rama. Ha uma la vecino que nos ayuda pa. Estamos minados, al menos los fines de semana, minados estamos de delincuentes, motochorros, asaltantes. Ellos se dan a todo dar luego. Matar es lo primero que ellos quieren hacer. Y gracias a Dios actuaron, mi hermano lo que fue el afectado en su negocio, gracias a Dios actuaron de forma, vamos a decirle, prepotente, porque o ellos o el asaltante. Claro, ya la vía, uno está... Pero ya llegaron ya llegó el asaltante a llevar la mochila en sí con el dinero. Del negocio. Del dinero, y salió. Y luego, o sea que el negocio de mi hermano está enfrente de la casa de mis padres y mis padres están cenando en la vereda. Y salen mis padres con el grito, salimos todos, ¿verdad? Todos los vecinos y la agarramos, por suerte. Y los vecinos accionaron contra este delincuente. La policía llegó rápido. Y la policía llegó. Todo perfecto con los policías. A Dios gracias que llegaron y nos dieron el apoyo. Hablamos de un caso que se da mucho en los surtidores, pero esta vez fue detenida la persona que cargó un tanque lleno y luego trató de huir. Esto ocurría en la ciudad de Luque. Cámaras de seguridad captaron su actuar y la reacción del ofuscado playero que, al percatarse de la intención de la conductora, no dudó y rompió el parabrisas trasero. La detenida fue identificada como Fabiola Cubilla. Su aprehensión se dio tras su escape, dado que un oficial de policía presenció esta situación y siguió a Cubilla hasta detenerla. La señora se acercó a cargar y justo en el momento del pago ella se dio la fuga, como decís. El momento en que tenía el balín de hierro y lo primero que me vino fue a la cabeza fue lanzarle. O sea, tenía que hacer algo porque ya me había pasado varias veces y no daba gusto tener que pagar de tu bolsillo. Entonces mi primer instinto fue o le rompo el parabrisas o me pagan todo, o pago todo yo. Justo pasaba un suboficial acá con su vehículo particular y me preguntó qué sucedió y entonces empezamos la persecución. Nos fuimos hasta Curva Romero, de ahí retomamos otra vez mi trabajo. Después nos fuimos hacia Madanín nuevamente. Y ahí la agarramos con la ayuda de los linces y el suboficial. En su huida ella casi chocó también por una patrullera del lince. Sí, así mismo, por patrulleros del lince que estaban haciendo su recorrido. Cuando estábamos haciendo todo el procedimiento con los policías, y estábamos en la fiscalía también, que retire la denuncia y que ella va a pagar por el combustible. O caso contrario, yo tengo que pagar de mi sueldo eso. Diego, en este caso, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a retirar la denuncia? ¿Vas a esperar a que ella venga a hablar contigo? ¿Cuál es el procedimiento que vas a llevar a cabo después de esto? Y ahora mismo lo que me dijeron mi encargado de eso, que ellos se tienen que acercar a hablar ya con los encargados de la empresa. Prácticamente quedó a manos de ellos ya el drama en sí. ¿Y el monto que ella cargó en ese momento, cuál fue? Cargó 305.000 en un tanque lleno de su vehículo. Cuando fueron a la fiscalía, ella mencionó que no tenía plata, tenía algo en su billetera, ¿cómo fue? Cuando fuimos a la comisaría, prácticamente ella decía que no tenía plata, que se asustó por eso y corrió, porque no tenía plata para pagar. Cuando estábamos en la comisaría mismo, se hizo toda la verificación y encontraron en su billetera que tenía plata. Tenía 250.000, aparte tenía dólar y pesos, creo que tenía. Y aparte de eso, la chapa tenía todo en un costado, o sea que venía sacando y poniendo las chapas para eso. $600 guaraníes menos sale el 10 de la casa. Muy poco es, pero ya da. En todas las estaciones propias. Bueno, y la siguiente historia también tiene que ver con un hecho ocurrido en una estación de servicios, pero acá la cuestión fue mucho más allá. Fíjense,
Fíjense, porque la víctima recibió un machetazo literalmente. Un joven fue capturado por la policía tras intentar cometer un robo violento en esta estación de servicios de Fernando de la Mora, zona sur. Las cámaras de circuito cerrado del lugar captaron el momento en el que el delincuente agredió con un machete en el rostro a un playero, identificado como Denis Martínez. ¿Se dan cuenta la manera en la que literalmente macheteó parte del rostro? Ahí quiero que vuelvan a ver. Fue directo a su objetivo, como para intimidarlo, como vio que iba a reaccionar. Ahí desenfunda. Ahí está. Y ya le aplica un machetazo. El detenido es Elvis Fernando Irala. Tiene apenas 22 años. Ya lo tenemos al doctor Federico Franco con nosotros para comentarnos y anunciarnos el tema de esta noche. Tengo entendido, Oscar Denis, una de las hijas, justo fue noticia en estos días con el hallazgo del teléfono celular. Doctor Franco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Contento de saludarte a vos, también a Juan Carlos y por supuesto a toda la enorme audiencia de C9N. Añuacacuande, Morancio. Maitei. Esta noche vamos a estar con efectivamente la doctora Beatriz Denis. Ella es una de las hijas del vicepresidente Oscar Amancio Denis Sánchez. Vamos a compartir con ella sobre esta situación, seguridad versus inseguridad en el norte. Pasaron 2 años, no hay respuesta. Los pocos avances que se tuvo en la zona norte respecto a la situación de Oscar Denis, bien de Morínigo y de Urbieta, porque hay que recordar que son 3 los compatriotas, Carlos, que están secuestrados en la zona norte del país. Si bien es cierto, lo más visible por el trabajo que da la familia es el caso de Oscar Denis, pero se pide la vuelta de los 3. Se encontró la semana pasada un celular, Carlos, y audiencia a escasos metros de donde primero fueran secuestrados Oscar Denis y en segundo lugar donde también al mismo tiempo fuera liberado su peón, ¿verdad? En la misma zona se encontró el celular y bueno, como consecuencia del tiempo seguramente no es mucho lo que se puede hacer respecto a facilitar o dar alguna pista. La familia está desahuciada, está desencantada, está por supuesto absolutamente abatida por la indiferencia, por la apatía de parte de las autoridades, fuerzas de tarea conjunta, tanto militares como policiales en la zona norte. Y ellos, palabras más, palabras menos, creen que la gente que le tiene a su padre tiene más recursos, está mejor armado incluso que las personas que están en la zona norte. Entonces, realmente están desesperados. Quieren saber dónde está su papá hace más de 2 años y hay indiferencia, hay silencio de parte de las autoridades del gobierno. Una denuncia con la hija de Oscar Amancio Denis Sánchez, la doctora Beatriz Denis, hoy vía Zoom. Vamos a estar el primer bloque de 15 minutos seguramente con ella sobre esta situación en la zona norte del país. ¿Qué es lo que hay en realidad de información de parte del gobierno? Es lo que queremos escuchar y al mismo tiempo también saber si tiene o no la reciprocidad de parte de las autoridades del gobierno nacional. Un reclamo que viene ya hace 2 años de la hija del ex vicepresidente. Nos hablaban justamente los que encontraron a gente que llegó hasta ese teléfono celular. ¿Cómo después de 2 años se encontró? ¿Dónde estaba? ¿Estaba bajo tierra? ¿Estaba escondido? ¿Cómo puede ser que tan cerca del lugar donde fue secuestrado finalmente se encuentre el aparato telefónico?
Y finalmente, esa información que ellos están aguardando, las hijas del vicepresidente Oscar Dennis, sobre el contenido del teléfono celular, porque ellas creen que adentro habría un mensaje para ellas. En primer lugar, por supuesto, hay que ubicarse también, ¿verdad, Juan Carlos? Las autoridades tienen que hacer el estudio, el peritaje, a ver si se trata o no del celular del ex vicepresidente Oscar Dennis. Las hijas, Bea en particular, insiste que ese celular justamente fue regalado por ellas, por las hijas, 3 o 4 meses antes. En septiembre fue el secuestro, en junio, estamos hablando de 3 meses antes, el teléfono fue entregado como regalo por parte de las hijas. De todos modos, lo primero hay que demostrar, ya sea si tiene algunas imágenes en fotografía, el directorio, en fin, y por supuesto lo que vos estás insinuando, si en ese teléfono existe o no algún mensaje que pudieron haber dejado los criminales, los asesinos de la zona norte del país. Eso vamos a tratar de develar con Beatriz Dennis. Una vez que vayamos al corte, los siguientes bloques van a ser respecto a un tema de mucho interés. ¿Cómo se hace para exportar en el país? Va a estar con nosotros el presidente de la UIP, el ingeniero Enrique Duarte, y va a estar Christian Ziplick de Alas. Ellos van a tratar de graficarnos la peripecia, los inconvenientes que tienen que pasar para que la señorita Excelencia trate de ganar esta dura batalla contra la señora burocracia. No siempre la excelencia se impone a la burocracia, muchas veces es más fuerte, es más sólida la burocracia, los trámites que tienen que pasar, en particular los pequeños industriales que tienen aspiraciones de comenzar a exportar en el país. Por supuesto, vamos a hablar también de la situación del presupuesto general de gasto de la nación. Estamos en un año electoral, ahora quieren pagar, se imaginan, 970 millones de dólares, plata nuestra del presupuesto general de gasto de la nación, que otra vez nos hacen creer que no es plata nuestra, que es plata de Itaipú, para poder pagar a 15.000 funcionarios que no pudieron conseguir por el derecho, que no pudieron conseguir por la justicia y que ahora están intentando conseguir por la ley. Aprovecho para hacer públicamente un llamado a los señores parlamentarios que por favor dejen de pensar en un beneficio personal y por Dios entiendan que esto es inaccesible. Hay muchos funcionarios del sector público, no todos, pero muchos privilegiados que tienen 18 salarios. ¿Se imaginan, Carlos, Albertos y Juan Carlos, que ustedes tengan 18 salarios en un año? O sea, un salario por cada mes, más 6 aguinaldos. Bueno, hay gente dentro de la función pública que tienen 18 salarios y otra vez están pidiendo incremento. Cuando en el sector privado hay muchísima gente que ni siquiera puede acceder a un salario, a un mes, no tiene trabajo, tuvieron que cerrar, bajar las persianas, no tienen condiciones para exportar, las condiciones son complicadas. Vamos a ver un poco desde el sector privado cómo estamos con nuestro presupuesto general de gasto de la nación, cuáles son las expectativas para el 2023, año político, año electoral, cambio de gobierno, y al mismo tiempo cómo se puede hacer, cómo ellos pueden alentar a los industriales del país para poder exportar sus productos al extranjero. Excelente. Doctor, 21 horas por C9N, la cita con esta entrevista a través del doctor Federico Franco. Un abrazo, gracias, doctor. Carlos, ¿me podés ayudar? Voy a contar cómo termina el partido de Cerro Nacional, porque a esa hora estará terminando y nosotros comenzamos el programa. ¿Me ayudas con eso? Yo te voy soplando al oído, ¿sí? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Dale. Muy amable. Un abrazo, gracias. 21 horas, Federico Franco en Diálogo Franco. Veo que mis mamas quedan totalmente asimétricas. Uno estaba más hacia el medio, totalmente asimétrico. Al ver las cicatrices eran grotescas. Enseguida se bajaron, ya la apretaron, ya ¿no? Se tiró por la cartera y tenía un arma acá, me apuntó. Y
primero yo di un tiro al aire para alertarle a los bandidos para que se vayan. Y ellos no me hicieron caso ahí. Se subió y se fueron y hasta me apuntaron ahí. Yo me asusté y me agaché lento y disparé. Y hablamos justamente de este caso. Frustró un asalto, el delincuente falleció y ahora el guardia justiciero que viene en imágenes ya fue imputado. Esta es nuevamente una de esas situaciones que reabre la polémica de cuando se trata o no de defensa propia. La figura de la legítima defensa de nuevo estuvo en discusión este fin de semana, con la reacción de un guardia de una estación de servicios ubicada sobre la avenida Perú en Ciudad del Este. El hombre repelió a tiros la acción criminal de los motobandis que estaban asaltando a una mujer. Vemos que el joven guardia José David Denis, de 22 años, al ver el atraco realiza disparos con su escopeta. El resultado, el conductor de la moto fallece en las inmediaciones, pues en su huida fue arrollado, mientras su cómplice resulta herido. Uno de los disparos dio en contra de la humanidad de estos motociclistas, ¿verdad? Uno de ellos, presumiblemente el acompañante, se dio a una precipitada fuga a pie. Y el otro, intentando dar una huida sobre la moto, fue embestido por una camioneta, una furgoneta. Y el cuerpo en sí fue encontrado aproximadamente a 60 metros o un poco más del lugar de donde ocurrió este hecho, ¿verdad? Sin signo de vida. Desconocemos nosotros si fue el impacto de bala o la embestida de este vehículo lo que habría producido mayor daño en el cuerpo del occiso. El cómplice herido fue hallado este domingo en una precaria vivienda de un asentamiento en la zona. Terminó detenido, pues contaba con una orden de detención incluso por haber matado a su hermano. El detenido que se encuentra en el hospital regional es Carlos Rubén Dávalos Segoya, una persona de 37 años de edad. Con orden de captura pendiente por un homicidio doloso que, según los datos, él había matado a su hermano, ¿verdad? Hace aproximadamente un poco más de un año. La otra persona fallecida es Juan Martínez Fariña, de 27 años de edad. Y que es sin signo de vida, tiene antecedentes por robo agravado, pero sin orden de captura. Generó cuestionamientos en la ciudadanía la actitud del fiscal Carlos Almada, quien no dudó en principio en asumir imputación contra el guardia justiciero por homicidio doloso, requiriendo incluso su prisión preventiva. El fiscal no tuvo en cuenta que el guardia haya actuado en legítima defensa, pues el artículo 19 del Código Penal contempla que quien rechaza una agresión, ya sea para proteger un bien propio o ajeno, no comete un delito. Es así que el fiscal terminó reconociendo su apresurado proceder. Se analiza la legítima defensa, ¿verdad? Y para ello la necesidad del acopio de todos los elementos que nos puedan brindar información sobre lo que ha ocurrido realmente en el lugar de los hechos. El Ministerio Público tiene la obligación, tiene la gestión de realizar, de acopiar todas las informaciones en estos casos para luego realizar su requerimiento conclusivo, y en este caso, si no pasa la antijuridicidad, si se corresponden a lo que sería una legítima defensa o una causa de justificación, entonces esta persona sería sobreseída de forma definitiva. Fue el juez de garantía Carlos Vera Ruiz quien tuvo un mejor criterio jurídico. Decretó la libertad del joven guardia. De esta manera podrá seguir trabajando, aunque seguirá vinculado al proceso en libertad, con ciertas medidas sustitutivas a la prisión, hasta conseguir su desvinculación definitiva. Sin embargo, para muchos no debió haber sido siquiera imputado por la Fiscalía.
Bueno, en instantes vamos a hablar de salud mental. Hoy se recuerda el Día Mundial. Ya tenemos nuestra invitada aquí en piso, pero la información rápidamente nos lleva hasta tribunales. Jorge Escurra, adelante. Muchas gracias, Carlos. El saludo nuevamente para vos, también para toda la teleaudiencia y todos los compañeros en piso. Estamos en compañía del abogado Federico Campos López Moreira, quien es el abogado defensor de Gerardo Stadecker en el caso del juicio oral sobre la muerte de Sabrina Brewer. Finalmente, ¿cómo quedó esta etapa del juicio, abogado? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, a la ciudadanía quiero informarle que hemos conseguido una serie de diligencias que nos habían negado durante 4 años. No obstante, esta defensa considera que este tribunal carece de la objetividad necesaria para llevar adelante este juicio. ¿Y en qué nos basamos para decir eso y formular hoy una recusación por hechos nuevos? En que nos enteramos vía prensa y redes sociales que este tribunal, 2 personas, el doctor Manuel Aguirre y la doctora Lourdes Peña, fueron denunciados nada más y nada menos que por la actuaria del tribunal, que tiene a su cargo la guarda, custodia y cuidado de evidencias, no solo de este juicio, sino de varios otros juicios orales que son muy importantes. Vale decir, fue puesta a disposición la actuaria por motivos graves que ella relata en una denuncia. ¿A quién? Al Ministerio Público. Y dice, los jueces de este tribunal le maltrataron al señor Stadecker, han tocado documentos en el caso del señor Stadecker, y no solo en el caso del señor Stadecker. El maltrato y cuestiones que son ahora objeto de investigación en el fuero penal y en la excelentísima Corte Suprema de Justicia, a quien hoy le pedimos, al señor presidente Fretes y a los miembros de la Superintendencia de Justicia que controlen este juicio, ¿verdad? Hasta hoy no vimos nadie que esté acá controlando, hechos muy graves en donde estamos cuidando la integridad de nuestro juicio y de nuestro cliente, de nuestro defendido. Nosotros no podemos permitir que haya un ápice de duda sobre la honestidad, la probidad y la objetividad de nuestros jueces. Vale decir, no se pueden perder evidencias, no puede ser que 1 o 2 días antes del juicio oral la actuaria sea cambiada. Es algo muy sospechoso, muy peligroso y no reviste las condiciones de objetividad y de transparencia que una persona que va a ser juzgada y que fruto del juzgamiento puede irse 40 años preso. Entonces, ¿qué hicimos? Con fundamentación y aclarando que no venimos a chicanear, dilatar o alargar a este juicio, porque es que cuando me dicen chicanero o alargador, yo les digo, ¿qué favor le hago yo al pobre Gerardo que ya lleva más de 4 años preso? ¿Quién es el que pasa más años en la cárcel? La gente que quiere ocultar las adicciones del mundo que rodeaba a Sabrina, como si fuera algo feo. La adicción es una enfermedad social que quisieron ocultar. Y para eso sirvió Pablo Lemir, que hoy está querellado y que va a ser en este juicio lo antes posible desenmascarado. Vale decir, no vamos a parar hasta que tengamos un tribunal que le respete a nuestro defendido y a nosotros como profesionales, porque a los profesionales hay que respetarle según una acordada de la Corte y según acuerdos internacionales como si fueran magistrados. Y nos trataron no como magistrados, nos trataron como ciudadanos de cuarta. Y eso no vamos a permitir, que a nuestro defendido y a nosotros se nos trate en forma diferente. ¿Todavía entonces no hay una fecha para que se reanude este juicio? No, además existe una casación pendiente sobre la intervención o no de este tribunal, del Tribunal de Apelaciones, que ya ha tenido varios motivos de recusación. Entonces, ¿qué es lo que busca esta defensa? Está bien, que Gerardo pase unos días más, lastimosamente, ¿verdad? Que después al pueblo paraguayo le vamos a cobrar eso. Cada día, cada minuto, cada lágrima y cada hora que no estuvo Gerardo Stadecker con su hijo, le vamos a cobrar al Emir, el forense que sabe mentir. Le vamos a cobrar a la Fiscalía que le creyó a un informe que no reviste las condiciones de veracidad y que hacen que este juicio, desde el inicio, de cabo a rabo, sea nulo, de nulidad absoluta. Se le ha encarcelado a un inocente y vamos a luchar para que pronto Lemir esté en la cárcel, llevándole tereré o mate a criminales como González Daer, y Gerardo esté llevándole flores a su señora y pasando días con su hijo. No puede haber paz si no hay justicia.
Muchísimas gracias, abogado Federico Campos López Moreira. Entonces, con relación a este caso del juicio de Sabrina Brewer, que ahora queda nuevamente en una etapa, en un stand-by, podríamos llamarlo así, porque se ha recusado por parte de la defensa al tribunal de este juicio. Bien, excelente, Jorge. Gracias por este contacto. Buen resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hoy, 10 de octubre, se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Mental. Y para hablar sobre este tema bastante sensible, y más todavía después de lo que fue la pandemia, que se ha desatado una ola de consultas, principalmente psicólogos, psiquiatras. Bueno, hemos invitado a la amiga de la casa, a la licenciada Lisa Aguiar. Ella es psicóloga clínica. Clínica. Exactamente, para tratar de primeramente plantear el tema sobre Paraguay, sobre nuestra situación, y después también para tratar de desmitificar este tema que siempre tiene un estigma de por medio. No, solamente es cosa de locos ir al psicólogo o al psiquiatra. No, es como cualquier otra enfermedad, tenemos que consultar, y más todavía si tenemos o presentamos algún síntoma. Licenciada, ¿cómo le va? Muchas Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, comencemos con cómo está hoy a nivel país, no sé si maneja datos o a través de sus propias consultas, cómo está el país post-pandemia, que fue prácticamente una situación que disparó la cantidad de consultas. Sí, efectivamente, triplicamos el número de consultas luego de la pandemia, ¿verdad? Ya durante mismo la pandemia, el encierro fue bastante complicado, ¿verdad? Generó muchísimas patologías que hoy en día se está despertando, ¿verdad? Al principio no lo notábamos, pero como yo, desde que arrancó esto, yo empezaba a investigar y nada, veía las consecuencias que traería esto, ¿verdad? Muchísimo grado de cuadros depresivos y trastorno de ansiedad que fueron diagnosticados ya a partir de este proceso, ¿verdad? Se estima incluso que de cada 5 personas, uno va a sufrir en algún momento alguna depresión específicamente, ¿verdad? O sea, se estima eso. Licenciada, ¿qué tal? Simplemente para entender, estos cuadros depresivos se dan en personas adultas, se dan más en jóvenes o inclusive niños que tuvieron que estar encerrados todo este tiempo. Sí, el diagnóstico se da desde la infancia. O sea, yo tengo varios pacientes con diagnóstico de depresión infantil, ¿verdad? O sea, ya arranca. Pasa que tiene una carga, normalmente tiene una cierta carga genética, ¿verdad? Y más el ambiente y la exposición a la que se sufre la persona va generando ciertos tipos de enfrentarse ya al diagnóstico, ¿verdad? Vamos a arrancar con ese sector más vulnerable, porque es importante la detección de este tipo de trastornos en la edad escolar o pequeños. ¿Cuáles son, como papá, aquellos síntomas que nos tienen que llamar la atención y decir, no, algo pasa con mi hijo o mi hija? Y son varios síntomas que de repente podría ser como llamativo, digamos, entre comillas, ¿verdad? De repente le vemos a nuestro hijo un poco más serio, menos sonriente, más callado. Disfruta más estar encerrado en el dormitorio, casi no socializa, le decimos vamos al súper conmigo, no, me voy a quedar nomás, es como que busca así tipo de alguna forma aislarse, ¿verdad? La característica principal es el aislamiento y el no tener ganas de nada, ¿verdad? Entonces como de repente le decís vamos a hacer tal cosa, no, prefiero quedarme, o sea, busca encerrarse, busca aislarse. Entonces eso es un punto en el que uno tiene que llamar la atención, ¿verdad? Normalmente si van a llorar, se encierran, los padres a veces no se percatan, incluso en algunos casos hay muchos niños adolescentes que se autoagreden, ¿verdad? Por ejemplo, cutting le llamamos, ¿verdad? Que se cortan ciertas partes del cuerpo, algunos lo hacen en zona un poco oculta para que los padres no identifiquen, ¿verdad? Pero son cosas en el de repente tenemos que abrir un poco los ojos y observar, ¿verdad? Y la cantidad de diagnóstico hoy que tenemos de trastorno de ansiedad y de depresión es muy alta. O sea, a mí me sorprende. Lo bueno es que se puede resolver, lo bueno es que si se trata a tiempo, esto se puede recuperar, se puede sacar el cuadro, entonces lo ideal es un diagnóstico precoz para que ni siquiera probablemente tenga que llegar a la medicación, ¿verdad? Usted habla, licenciada, de aislamiento y muchos padres de familia nos escribían y nos decían, pero así es mi hijo adolescente, él entró en la adolescencia y yo no sé,
si está deprimido, es parte de ser adolescente, tengo que llevarlo a un psicólogo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo saco de ese cuadro? Bueno, la palabra adolescente, el término mismo indica, ¿verdad? Adolecer, ¿verdad? Es una etapa en la que uno empieza a sentir dolor por el cambio de la infancia a la etapa así preadulta, ¿verdad? Entonces, como que ahí, en esa etapa, normalmente suele generar ciertas conductas, ¿verdad? Que tienen mucho parecido con la crisis, ¿verdad? Del cambio de nivel de vida, ¿verdad? Entonces sí, se confunde un poco, pero no es tan marcado. O sea, cuando hay una depresión, sí las situaciones son un poco más marcadas y un poco más así como que llamativas a un cambio de la niñez a la adolescencia nomás. O sea, normalmente duele para el adolescente o para el niño, ¿verdad? Pero no suele ser tan marcada ¿Y cómo abordar como padres? Porque cuesta mucho, a veces uno sale todo el día, está trabajando, vuelve, esas reacciones, y lo que uno a veces es, bueno, no, que se vea, tratar de no inmiscuirse, o es al revés, uno tiene que tratar de dar esa contención, sentarle a hablar, porque de hecho hay una generación distinta de padres hoy, pero igual sigue siendo bastante complicado de cómo abordar, porque a veces nos cuesta mucho a muchos padres eso de contener, de sentarse, de hablar, no me entiende, yo no lo entiendo. ¿Qué uno le recomienda a los padres? Normalmente los padres, ¿qué pasa? Tienen temor a enfrentarse a algo que para ellos mismos va a ser difícil confrontar. Entonces, por eso es que genera un poco de angustia también para los padres, ¿verdad? Ideal es crear un vínculo de amistad con nuestros hijos, ¿verdad? Crear un círculo de confianza en el que ellos no tengan miedo a hablar, ¿verdad? O sea, por eso es que hay que buscar mucho sentir empatía. O sea, en algún momento también fuimos adolescentes y pasamos por cierta crisis, ¿verdad? Que tampoco nos sentíamos identificados, o sea, entendido por nuestros padres y hacíamos nuestros berrinches, ¿verdad? Y entender que es una etapa normal, ¿verdad? Entonces, hoy en día los padres es como que normalmente tratan de ser un poco más empáticos, ¿verdad? Entienden un poco más que los de antes, porque los de antes era una educación un poco más verticalista, ¿verdad? Hoy está como que un poco más flexible, ¿verdad? Entonces, lo ideal es crear el círculo de confianza, ¿verdad? El círculo de confianza para que esas personas, o sea, el chico pueda tener esa habilidad de poder dialogar con el padre sin necesidad o sin temor a lo que pueda recibir del otro lado, ¿verdad? Porque vas a lograr mucho más objetivo, más posibilidad de que esa persona se abre y te cuente y se puede intervenir a tiempo antes que aquellos que se sienten un poco más introvertidos sin poder abrirse, entonces como que sin poder enfrentarse también ante las personas, ¿verdad? El otro sector bastante vulnerable también, aparte de los pequeños adolescentes, fueron nuestros abuelos. Aquellos adultos mayores también encerrados, aquellos que ya están en etapa de jubilación. ¿También se sintió efectos negativos en esta población, licenciada? Sí, muchísimos casos con... Yo tengo muchos pacientes adultos mayores que están con un cuadro depresivo severo, ¿verdad? Eso ¿Y por qué dicen ellos? ¿Qué exteriorizan? Y por el encierro, el aislamiento, para ellos fue más difícil porque ¿cuál fue la medida que tomaron la familia? La familia es no te vas a ir junto a tu abuelo porque vos le podés transmitir el COVID. Entonces, ellos vivían totalmente aislados, o sea, le llevaban la comida, nadie tenía contacto, ellos sí, en muchos casos fue mucho más complicado. Ahora, a fin de resguardarle la enfermedad... Claro, de resguardar la salud física, terminaron afectando la salud mental. Así mismo. Ajá. Se quedaron un poco aislados sin poder ser entendidos y a muchos, o sea, famoso, o sea, la mejor forma que se encontró en ese tiempo de comunicación era a través de las líneas telefónicas, ¿verdad? O sea, videollamadas, cosas así, y muchos abuelos o personas mayores no manejan mucho la tecnología, entonces fue un poco más difícil, entonces obviamente el efecto en ellos fue mucho más negativo, ¿verdad?
Los niños de repente encontraron las estrategias de cómo interactuar, vieron la forma en que tenían clases online, o sea, de alguna forma tuvieron algún tipo de interacción, ¿verdad? Muy diferente a esos adultos mayores que, aparte de ser aislados de su casa, eran aislados también de su familia, pero no por maldad, sino que a fin de resguardarlo del aspecto físico, ¿verdad? De la enfermedad física. Licenciada, abrimos este debate también con nuestros televidentes que nos están escribiendo al 0985-625-000. Nos escribe una televidente, nos dice, es bueno también hablar de los tipos de depresión. Hace 5 meses falleció mi hija de 8 años. Yo sufro de ansiedad, pánico, rabia, culpa y no duermo. La depresión para mí es la enfermedad más fuerte que se te cruza miles de cosas feas por la cabeza. Sí. Hay varios tipos de depresión. Hay varios tipos, sí, depresión. O sea, que realmente está la que es por duelo, ¿verdad? Por fallecimiento. Está la que es la depresión un poco más profunda. O sea, se divide de acuerdo a la intensidad, ¿verdad? Y muchas de las veces la depresión va asociado con algún tipo de trastorno, ¿verdad? Tiene comorbilidad con otra patología y suele desarrollarse con trastorno de ansiedad, de pánico. O sea, generalmente es por no saber sobrellevar o no poder enfocarse con ese problema. Entonces, la persona empieza a tener ya efecto rebote con todas las... Y en esas situaciones, ¿lo recomendable es un psicólogo o ya directamente un psiquiatra, licenciada? Siempre lo ideal es acudir a un psicólogo. El psicólogo, ¿qué le va a hacer? Le va a dar un diagnóstico, ver un poco, porque hay veces que de repente podemos lograr sacar del cuadro sin necesidad de medicar, ¿verdad? O sea, yo tengo varios casos que saqué cuadros depresivos, por ejemplo, sin medicación y sin problemas. O sea, se puede lograr. Porque hay técnicas, o sea, yo soy terapista conductual, entonces hay un protocolo que se sigue para cada patología. Entonces, cuando tengo un diagnóstico, yo trabajo el protocolo y muchas veces no necesariamente el paciente llega a una medicación. ¿Eso tiene plazos determinados o varía con cada paciente? Varía con cada paciente y por diagnóstico. O sea, hay algunos algunas patologías que llevan 13 sesiones, otras 22, o sea, es bastante limitado, o sea, tiene un inicio y un fin. Bueno. Claro, es como el tema, a ver, vos te vas al médico y te atiende un clínico de cabecera. Sí. Y él te dice, mira, en este tema yo no te puedo ayudar, tenés que irte, no sé, al urólogo, tenés que irte al traumatólogo, él te va derivando. Y si él puede, ayuda, que es más o menos el caso de los psicólogos. Es siempre importante consultar, ver si se puede. Lo ideal es nunca llegar a la medicación, porque hay muchos pacientes que terminan revelando que hay una cuasi dependencia después de la medicación en los casos psiquiátricos. Si se puede evitar, perfecto. De los casos que lograste atender en todo este tema de la pandemia, ahora las postrimerías de la pandemia, ¿podemos hacer un top 5 de cuáles son los casos más frecuentes hacia abajo? Sí, depresión, ansiedad, sí. Ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Taquicardia, dificultad de respiración. Ese cuando te sentís medio morir, sí, ¿verdad? Sentí morir. Sí. Se queda en la boca, malestar estomacal, tipo mariposa en el estómago, ganas de vomitar, sensación de ahogo, o sea, veces que sentís que como que no vas a poder superar y eso normalmente a veces incluso lleva... Cuando respirás y aparentemente el oxígeno no llena los pulmones, ¿verdad? Hiperventilas sería Hiperventilas. Sí. ¿Y qué se hace en esos casos? Porque es una situación de desesperación terrible. Lo que pasa es que eso es un tema así súper complejo, pero sí se puede resolver. O sea, es un mecanismo de respiración nomás, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para que vos entres en o sea, todos esos síntomas es como que el cuerpo entra en alcalosis, ¿verdad? Entonces, para que el cuerpo entre en alcalosis, ¿qué pasa? Se hiperventila. ¿Qué significa hiperventilar? Que tus oxigenaciones son un poco más cortas y breves, ¿verdad? Entonces, vos metés más oxígeno en tu cuerpo o sea, no produciendo dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque estás en reposo. O sea, es un mecanismo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, como tiene más oxígeno dentro del cuerpo, produce una alcalosis. Y para que vos puedas normalizar eso, lo que tenés que hacer es una respiración diafragmática, ¿verdad? O sea, con la respiración diafragmática vos haces que todo se nivele de vuelta. Nos quedamos en depresión, ansiedad. Esos son los famosos ataques de ansiedad. Sí, ataques de ansiedad, ¿verdad? Y después los demás temas, ¿verdad? Que son bullying,
Sí, que también que tenemos todo un muchísimos tema casos, trastornos de alimentación, ya sea bulimia, anorexia. O sea, son muchos los casos que me llegan a consultorio. Y otro mensaje que nos llega es lo que a uno le ocurre de niño, cómo le afecta en la vida adulta. O sea, esos traumas de los que se habla siempre en la niñez, que a uno le pasa tal situación, ¿cómo te va afectando? ¿Cómo te cambia tu percepción de adulto? Y es justamente lo que yo les dije, ¿verdad? Que ciertas situaciones que te pasan en la vida, en algún momento desarrolla algún tipo de trastorno. Por eso es que dice, justamente me estuviste diciendo con lo que investigaste, que en el día de mañana, ¿verdad? O sea, que se estima que el 25% de la población general va sí o sí sufrir algún tipo de... Claro, el tema de los trastornos que decías de infancia, del maltrato, tuviste un padre maltratador o viste mucha violencia, un novio abusador que marcó tu vida, te casaste, pero siempre estamos con la mochila que arrastramos de hace 20 años y esa mochila sigue siendo pesada, seguimos caminando en la vida. Pero hay maneras de tratar de, no sé si vaciar, pero por lo menos ir sacando esas piedras que uno tiene justamente en los tratamientos con la psicóloga, ¿no? Sí, así por lo menos mismo. alivianar la carga. Alivianar a fin de ver y de evitar llegar a algo catastrófico. Por eso que siempre es importante acudir a ayuda. A pesar de que a veces dicen, ¿verdad? No, estoy mal, yo me siento bien, pero si hay algo que te molesta, es importante exteriorizar y ir a evaluar un poco la magnitud y para poder quitar la mochila de la espalda, ¿verdad? Y poder evitar otras patologías. Otro mensaje que nos llega, licenciada, ¿podría hablar un poco de la psicosis? Yo fui diagnosticada con psicosis y por más que consumo medicamentos, no entiendo cómo puedo superarlo. Bueno, realmente hay que... lo que pasa es que normalmente cuando uno acude a un psiquiatra, el paciente es medicado para ciertas patologías, ¿verdad? Pero, como siempre dije, es importante que el paciente, además de seguir un tratamiento psiquiátrico, acuda a un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque ahí se debe evaluar un poco los recursos con los que esta persona cuenta, ¿verdad? Para ver cómo poder ayudar a sobrellevar. El medicamento lo que hace es como que tapa o hace que la persona se sienta un poco mejor, pero al retirarlo es como un parche que vos le pones a una cañería, ¿verdad? Vos le tapás, ¿verdad? Pero le quitas el parche y vuelve a salir el agua. Y si vos en ese proceso en el que estás con una medicación y una buena psicoterapia, vos podés lograr sobrellevar o salir del cuadro del cual estás, ¿verdad? O sea, eso ayuda un poco a que una vez retirada la medicación la persona pueda llevar una vida normal, ¿verdad? Por eso es que hay que evaluar un poco el contexto, los recursos con los que esa persona cuenta, cuáles son las informaciones que esa persona tiene, ya sea desde su vida, entonces a partir de allí arrancar a que ella pueda superar, esa persona pueda superar. Licenciada, hablando de recursos, en otro mensaje otra persona nos escribe y nos dice, a mí me diagnosticaron ir a un psicólogo, pero cuesta mucho dinero y yo no tengo recursos. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde acudir? Y en los hospitales públicos cuentan con especialistas en salud mental. Hoy en día, además, le están dando muchísima prioridad a este tipo de atención, ¿verdad? Entonces, todos los hospitales, o sea, la mayoría, por lo menos, yo sé que cuentan los grandes hospitales públicos, sí. ¿Usted dónde atiende? ¿Está en IPS? Estoy en el hospital de Ingavi, de IPS. También tiene un departamento de psicología. Sí, ahí está, estoy como coordinadora de psicología, estoy coordinando todo el trabajo, el equipo de psicólogos. Esta mañana mañana estuvimos de fiesta ahí por el Día de la Salud Mental, ¿verdad? Estuvimos haciendo charlas con los pacientes que estaban en sala de espera sobre bullying, manejo de relaciones interpersonales. También estuvimos haciendo ciertas charlas en el subsuelo, ¿verdad? Dirigidos a personal administrativo y personal de blanco sobre temas del manejo de la persona, la empatía, porque estamos trabajando mucho en el hecho de que el personal de blanco tenga empatía con las demás personas. Y también, aparte de eso, estoy en el Sanatorio Migone haciendo consultorio. Sí. No, lo importante acá es, y realmente es muy importante, porque venimos con ese estigma de la cuestión de la locura con la psicología. Hay que desmitificar, ¿sentido? Si uno siente que realmente necesita del apoyo de un profesional, hay que ir. No hay excusa. ¿Sentido? Tenés hospitales públicos, que más que menos uno o a través de los padres o a través
del marido tiene IPS. IPS ofrece ese servicio. Y si tenés seguro privado, también los seguros privados tienen así mismo su plantel de profesionales de la salud. Así mismo, en todos los aspectos. O sea, es buscar, darle la vuelta nomás para encontrar. A veces insistir y sí o sí te encontrás con alguien que te pueda pasar la mano. Para los asegurados de IPS, Carlos, licenciada, la gente tiene que llegar hasta el servicio de psicología. ¿Cómo hace la cita por previa? Call center. Por call center, sí. Así mismo. Está el CESI, que es el centro de especialidades justamente para las personas que acuden a... Está cerca del Hospital Central, hay en el edificio al lado del Hospital Central. Ahí está el que, o sea, es un centro especialista en trabajar con esa patología. Y de estos pacientes nuevos ahora, ¿qué porcentaje están vinculados con pandemia o ahí post-pandemia? Y te diré que la gran mayoría, el 80%, sí. Influyó mucho. Influyó muchísimo. En nuestra salud mental. Muchísimo. Aparte de física. Sí, muchísimo. Porque muchos que sufrieron COVID tuvieron un poco más grave, o sea, entonces es como que arrastra muchísimo. Muchas personas sintieron que morían con esa enfermedad. En otro mensaje, licenciada, evidentemente ya comienzan los reclamos. Los profesionales de los hospitales públicos no asuman el compromiso, ni siquiera te escuchan y mucho menos tienen empatía. Por experiencia lo digo, evidentemente no todos los casos van a ser exitosos. Es justamente lo que estamos trabajando desde mi servicio, ¿verdad? Yo todos los días estoy tratando y trabajo muchísimo, ¿verdad? De que yo siempre les digo, ustedes tienen que atender como si fuera ustedes quienes van a consulta. O sea, estoy trabajando muchísimo para que eso... Importante la empatía. Sí, la empatía, que es lo más complicado. Estoy en ese proceso justamente con mi equipo de trabajo, estamos haciendo que eso realmente se revierta, porque es así. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener el compromiso de la licenciada de volver a tenerla para hablar de otro tema. Hay que tantas cosas que pueden hablar. Un tema muy en boga hoy es ir a terapia. Te dice toda la gente, tenés que hacer terapia. ¿Qué tan bueno es? ¿Le conviene a todo el mundo? ¿Es realmente necesario ir a terapia a todos? Un tema para la próxima. Sí. Genial. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, por favor. Bueno, hacemos una breve pausa, ya volvemos. 14:33, 11 grados la temperatura en Ciudad Capital. Tenemos un invitado de lujo, un Puinandí de oro, ¿sí? El arquero de la selección paraguaya Puinandí, que logró esta medalla significativa para nuestro deporte nacional. Lo tenemos a Joao Rolón. Él es de Arroyo Cestero, cordillerano, aquí con nosotros en primera edición. Joao Matecovina. Para orde. Amigo mío, de lujo. Felicidades, Joao, ¿será? Gracias, ¿dónde está? Ya la pasada de Holland de Valle, ve a Crigetón Lente, porque ve bombero voluntario camión. Ari, Joa, empiezan de recibir la gente. Ya. Nada, hoy la gente fuera, se compueblaron, va a se recibir. Impresionante, no tengo palabras de agradecimiento. Ahora además sé que una ciudad o un pueblo está conmigo, todo cordillera prácticamente, y a nivel de Asunción, todo el apoyo que me brindan. Impresionante, hasta hoy puedo decir que aún todavía no he dormido nada porque la felicidad es inmensa, tremenda para mí. Pero ¿sabes el gran compromiso que significa tener esa medalla de oro en tu pecho? Sí, la verdad que un sueño hecho realidad para mí, porque desde chico pues siempre queremos algo en esta vida, ¿entendés? Y siempre hay caminos, ¿verdad? El lado bueno y el lado malo. Y pasé por ambas cosas, pero ahora estoy disfrutando del momento, más con la selección Los Puinandí, que es un grupo tremendo. ¿Cuándo comenzó este sueño? ¿Cómo? ¿Cómo terminaste vos con Los Puinandí? ¿Cómo te vieron? ¿Dónde te vieron? Y la verdad que fue... prácticamente yo estaba jugando fútbol de campo en la Liga de Arroyo y Estero, ¿verdad? De fútbol de campo, ¿verdad? Y ahí se juegan dos torneos, de la primera y del ascenso. Para el ascenso ya van por en Gallo en noviembre, fines de 2017. Y un colega mío que es de la ciudad de Tomatín, Elías Ferreira, me había comentado que iba a haber un torneo en Santa Elena, un torneo de Interliga.
Y solamente que era lista de buena fe y si por ahí me gustaba para quedarme en el largo, llegó hasta partidos hoy. Algo me te dije. Argo. De Valerio. Se estaba viendo por ahí. Ahí empezó todo el sueño, o sea, me gustó porque veía esos chilenas que hacían jugadores que reciencitos llegaban de Bahamas y la mayoría de San Bernardino y de Luque, entre todo central. Y ahí le conocí a Carlos Carvalho jugando con la selección de Tomatín, porque los jugadores sí o sí tenían que estar en movimiento jugadores de selecciones. Claro. Y en San Bernardino le tenía varios conocidos como Sergio Díaz, Alexis Díaz, colega mío, Ariel Roa, y recién llegado de Bahamas Mundial. Yo no sabía nada de fútbol de playa. Yo en el Coimba nada de fútbol de playa, regla ni nada. Sea practicante. Y en ese entonces me vieron 2, 3 dirigentes en ese torneo de Santa Elena y se acercó a hablar conmigo porque vieron algunas cualidades, un saque hice bien y ese era que el profe Guga Slokovic se había fichado de mí y que puso mano y pies en el fuego por mí para tratar de ir a entrenar con la selección porque se puede Arroyo y ayuda más Luque, vemos Monboré y Gasto, ha estudiado, en un momento ha estudiado también y gracias a al profe Guga y al presidente Ricardo Torres en ese entonces que me abrieron las puertas, me invitaron para practicar y si por ahí te gusta el ambiente para pelear por un lugar. Yo era el 6º arquero, me recuerdo. Esa fue la primera semana del 2018. Ricardo Torres me había llamado con Edgar Torres, el preparador físico en su momento, ahí con nosotros. Trae toda tu ropa y vení, me dijo. Y yo no sabía nada y gracias a ese sacrificio me brindaron ahí en el Hotel Olímpico, el Parque Olímpico, que también agradeció al señor Camilo Pérez que me dio todo ahí para estar como un deportista más de su élite, ¿verdad? Y ahí empezó el sueño. Después empecé a ganar ritmo, me gustó, ese atajador, ¿verdad? Ya yo cuando ese Nahuacuaya que se pude en Nahuacuaya, y ahí me enseñó el profe Guga muchas cosas en su momento, y me dijo yo te veo y te quiero preparar, y estaba sacrificio ahí. No, de hecho que sí, ahí está renunciamiento de recol, de familia, de gente. ¿Vos campeonato más defender la selección colores? La selección era el primer viaje a Copa América Perú. Pongo Varela nunca lo llegó ahí más para la primera arquero, pongo Varela hoy la titular, ¿entendés? A la segunda arquero de Hiporia entre 5 niños cabe. Vamos mañana, a veces la profesorina controlado. Cuando llegó ahí la lista viajar a ver un arqueo que está en duda. Peco la y Rolón, tía. Corea, dice, se hace ya primer viaje. Ya debutamos, ya jugamos mi misma de 2018. Primera, pongo a ver vicecampeonato de Copa América. Vicecampeonato. O sea, no hay cuál más hacemos debutar Brasil contra. Había sido la número 1, se hace acá, te apa, Moisés Ovacho, claro, peña, voy a la coraje, peña, Mbappé, 2018, pongo esa y la torneo ahí, no puedo hacer bien, no hay cuál más, peña, 2019, oye, pues no a yo fui tata. Hoy en día, se la ella como profesor, hoy en día ya guamala se puede, vamos a que mi mía, yo coa. No, pero a la necesidad guaré a mover. Recibí la bendición, mamá. Sí, la importante a la escuela fe. Nunca la perdí la fe porque se mandó la jata se paite para eso se llama Perú para real va es inendese no íbamos ahí porque no seguía se nada comentarios sobre la full solamente que se presionaba estudiar más en ese entonces pero cuña grave mi taite cuña grave vaya grave Blácida seríamos Blácida para la CSU hoy otro y nada se puede decir abuela pero tú y se los oye antes sí dicen los aquí después ya hoy cierto que doña Blácida ya Blácida parte coña Blácida tranquilo dante celosa y Jezebio anicene a la pura no entero bestial que ya me celosa no esa ayer para la con mi care la no sé por ahí entiendes qué felicidad más grande no se lo crea ni si veo ya que está sobre la pelota asunto doña Lacia
Sí, có caliente, ya homa. Amolare con de. Halo mitad porque. O caña a veces tú que mi miso bebé. Sí, jamás. Este va a tuve. Có caliente, ya homa. Guana. Oye, golpea. Oye, venga. Vamos a tu. Ay, ya. Coanga tú. Qué pucha, medalla de oro la selección por Cueri, ¿eh? Orgullo. Telas de familia. ¿Vos me doña Blasía? 5 hermanos son. Arturo me mete, vio. Tengo la cuña, pero cuña de un trae porque pelota anda de gusta. Mañana mi. Y la tuvo fuera de arroyo. Yo final, sabe cubrir las echalas de me voy a jugar. Jale casuco se la pero Pele lo vive. Andere, no es la partida de como te querés que coja. Hija, te ya no yo topama. Escribir su peja, peja. Sí. En es ese. Sí, a la tienda. Amba eres sobre con la tu cuidar, tu sabes la compromiso, o la Paraguay de por medio, o la familia, y apellido, y su, y tú, y hermano cuera. Aquí o sea, yo tenía tranquilidad, yo le trabajo y por cosas. Sí. O ya entendé, más hay de personas, de gente, más. Porque está tocando a la gente allá. Eso. Entonces. Esa acá, mi y sube. Sí, a la tienda. Andé pues acá, la esa acá, ¿dónde soy? Tortilla. Tortilla, la mierda. Ella poco abre la tortilla, doña Lacia. La tienda. O mi misimía, veo, y gordito, ia. O mi ya, pues, ia, porque me gustaría ahí pirúa. No, usted le pirúa, bueno, vea ahí. Por tanto, ya alimenta por ahí, la comida que le igual. Ajá, boca ya, cuando coge. Boca ya. Mañana dice. Sí. Ya por la cambio. Boca ya, pues. Ya alimentó por ahí, ¿no? Comida que ya atropellas a muerto topado, ¿no? Hasta cuando ya, o aprovechamos, ¿no? Eso de bendición, nos vamos a otro país, pero doña Lacia. Sí, a la pinta, ahora coja, el santo protector. Más personal y santo. Sí. Ahora coja y cena. Vamos, se sabe, ahí ya, ¿qué hará? ¿Qué santo? ¿La escuela de santo? Sí, a la escuela de santo, la San Marco de León, porque se ha operado con Ceresaigo. Mira. Eso es una cosa. Por el cola San Benito, tengo la de los viajeros. Y es nada. ¿De ayuda a mi vivio la joya velan de Valle? De ayuda a mi la joya velan de Valle. Sí, gracias. Pero cuando tú se te ir o yo da poco, y se aparte de más cosas, si yo separar, pues, entonces, Pepe, muy cerca de ahí, no me llamo un boleto de oficina, pero gracias a Dios, lo popular, yo ayudo a Pam. Apenas a ver, como entendí aquí. Oña mi cuál la vaca mía. Usted habla con el oña mira, pero alguna cosa oña mí, da cuenta no sé. Algo de sorpresa antes o fotos no rajamos, pero la dulce de leche casero. Dulce de leche. Veo, ya pupa y mamá. Torta. Ya por torta. Y guapa, y vitainte va a salir algo. Se disculpada doña Lacia, ayer me derecho de mitad y 46 años. Se dio, hago mitad ese de buena. Vos años con la mayor veina. Y mayor vea cuando ocurrita en la 30, 28, no 26, la nena 24, yo soy de 13 años, hay baja hueá. Estamos con el de ayuda entonces. Sí, a la pinta. La de que Jaguay, sí. Es muy servicial también. No, y por algo pena, ya, no vale, ya endereza, ella de origen, güey. Por tanto, pedazo, tu buena mía, ya cabe. Sí, la de raíz, la de Sara, ya hace opera, se tuvo vivir un virus. Pero siempre hay la de visitar, a pesar de en todo no mantener. Sí. Sea, con la hermana. Y no.
Ya me humilde, No sé, sí. ¿Alguna cosa recién de sirve? Ay, nada, yo te patado, coyete. Ajá, llegan a visitar una tortilla. No, pero ya. Ahora acá de la seta, pero y doña porque y pinta gelan de tortillas. Sí. Tortilla, mami, ore. Mandi, acure. Dios se lo, sí, Dios se lo pague, mante, doña Blanca, muchísimas bendiciones. Vale. Comita que cuando tu samba es el año de selección a Pucuerija, hipogela y compromiso. Sí, la hipogela, o sea, su vecina, pero bueno, gracias a Dios con los ojos por ambas. A su vecina, o sea, por ambas, ve que hagan de su vecina. Entonces la sospecha. Ahora, esa gente se ha tomado la caldo de gallina, ¿dónde te cocinaba? Ya se ve ni la misterio, me da, y por no vio, pero ojalá mía. Bueno, doña Blanca, gracias, Mante, gracias. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. No, pero oye, cuide, y mira, algo. Y decime, ¿tenés algún proyecto? ¿Hay equipos que ya te han contactado? Porque de hecho, este tipo de eventos, lo que hace es ponerte en una vitrina donde la gente te mira. Evidentemente tenés cualidades técnicas para el arco, para este tipo de competencias. ¿Ya hubo contactos? ¿Tenés alguien que trabaje como tu empresario? Y la verdad que ya habían unos cuantos equipos interesados en mí. Ya antes de la Copa América que habíamos jugado ya se habían contactado conmigo. Pero yo, por ejemplo, tengo el que me está ayudando, que es el presidente Ricardo Torres. Él está moviendo, que él está viendo a los compañeros también para ir a jugar a otros países. Y el ingeniero Iván Ferreira, lo que está constantemente con nosotros y estamos en contacto así. ¿Te gustaría salir? Sí, me gustaría salir porque un sueño para mí es jugar en otro club. Indiscutible es jugar por Europa, tener roces. Y paso a paso, ¿verdad? Me estoy yendo, me estoy proponiendo metas y gracias a Dios hace 2 semanas que yo me enteré que estoy nominado para mejor jugador. Está entre los 100 del mundo, 100 del mundo. Sí. Estoy en el 100 del mundo y ese ya va a quedar a cargo de los técnicos y capitanes de cada selección porque ellos son los que votan. Y ya estamos acá más o menos 22 días para ir a jugar a Dubái la Intercontinental. Y van a estar los 10 mejores. ¿Cuándo viajan? El 29 estaríamos viajando y el 1 de noviembre al 5 es el torneo. Esa es la siguiente competencia más próxima de la selección. El último torneo del año. El último torneo. La Intercontinental. Que van a estar, nuestra serie está Irán, Japón, Paraguay y Estados Unidos. Esa es la serie. Y Emirato Árabe, España. Bueno. En síntesis son 10 equipos que todavía no estoy manejando. Pero otro lado. Árabe, estoy mil felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar ahí. Felicidades. Te dejamos porque tenemos todavía que buscar, de nuestro programa, tener que irte también a la Secretaría Nacional de Deportes. Simplemente por una cuestión de agenda de tiempo lo dejamos ir. Muchas felicidades, éxitos y vamos a estar siguiendo de cerca la competencia. Hacemos primer plano, por favor, de su medalla de oro. Su medalla de oro en este campeonato ASU 2022. Felicidades y a través tuyo a todos los integrantes de la selección Punandí de Paraguay. ¿Cuántos son en total jugadores? 12, pero en el plantel estamos 22. 22. Felicidades a todos ellos por este logro. Gracias, Joao. Éxito, buen viaje para Dubái. Anden bando de miembros. Muchísimas gracias. No, por favor, y gracias también a tu mamá que estuvo en contacto con nosotros. Gracias. Araceli. ¿Dónde está Araceli? En el bañado. Ara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y estamos acá en compañía de esta familia que lo perdió todo durante un incendio que tuvo inicio en horas de la noche madrugada de esta fecha. Vemos el perjuicio gigantesco y
También se aplaude a que hubo una rápida intervención por parte de los bomberos voluntarios que pudieron llegar hasta los mismos. Nosotros nos encontramos en el segundo piso de su vivienda, en la zona de La Chacarita, el barrio Ricardo Brugada, cerca de la filial de la Cruz Roja, y podemos visualizar, ¿verdad? Y vamos los daños de este incendio y que deja a una familia prácticamente con este temporal, esta lluvia inestable, estas bajas temperaturas, con lo que tienen puesto. De hecho, que me voy a acercar a la señora Mónica y nos va a relatar cómo fue el inicio de este incendio y cómo pudiste rescatarle a tus 3 hijitos, Mónica. Y no sé, yo le saqué nomás y me bajé nomás ya. ¿Dónde es? Nosotros ahora mismo, ¿dónde estamos? Acá era mi pieza y acá de mi hijo. Y después yo olí, después no sé más qué me pasó más. No sé cómo va pues. Enfrente de tu cama, que sería la que estamos viendo en imágenes, en donde inició el incendio. Sí. ¿Sentiste el humo o viste las llamas? Yo estaba abajo. Después yo olí, anda a ver arriba qué va a estar pasando, le dije a ellos. Anda a ver, después me subí, después visto ya el humo ya, no sé yo cómo pasó. Ya agarra paitelo. Ya agarra paite completo. Ventana de la uno, bebé. Nos embaja, ya los cámaras nos embajan la mitad, fuera o carre. De ahí va y pama al aeropuerto. ¿Cuántos hijos tenés, Mónica? 3. ¿Cuántos años? 3, 9 y 10 años. Bueno, Carlos, acá vemos a Mónica que te quedaste con lo que tenías puesto. Sí, así también me quedé ya. Y mi hijo está también enfermo. ¿Cuál de todos está enfermito? El nenito de 3 años. Él también se quedó con lo que tenía puesto. Ahí está, ¿le viste ya cómo va a estar él? Con su pijamita. Sí. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó? Está enfermo en su cabeza, no sé yo. Y justo hoy o mañana le tenés que llevar al doctor. Mañana, un costaño. ¿Y ahora qué vas a hacer si ya no tenés ni un techo para dormir? Ni eso, creo que me ayude. Ropita. Sí, acá estoy en compañía de ella Felicita, que es la abuela, y necesitan cama, frazadas, ropita para las criaturas, Carlos. Todos pueden comunicarse al número ahí en pantalla para que puedan ayudar a esta familia que se quedó prácticamente en la calle, Carlos. Exactamente. Bueno, ahí está precisamente el teléfono para la ayuda. Apelamos a la solidaridad de la gente. Gracias, Ara. Buen resto de jornada. Gracias, hasta luego.